algunos comerciantes o algunas personas que se dedican, por ejemplo, al tema de venta de materiales para la construcción, que hablan de la imposición de grupos criminales que tienen para que se den ciertos precios, para que se haga toda una red de compra, venta de este tipo de materiales y que, bueno, en algunos casos incluso mencionan que hasta impiden la entrada de algunos otros personas que se dediquen a este tipo de sector para que se haga únicamente una red que solamente beneficia a este grupo criminal, y aún incluso algunos testimonios mencionando que aún con la presencia de elementos de Fuerzas Armadas. Preguntarle qué diagnóstico se tiene en torno a este tema que preocupa en principio, bueno, pues en estos municipios de Estado de México, en Guerrero, y se han encontrado que esto se dé en otros puntos. Por ejemplo, también se ha hablado de situaciones aquí en la Ciudad de México. Sí, hay extorsión en algunos lugares del país, pero no sabía yo de esto, es la primera vez que lo escucho. De todas maneras vamos a investigar, vamos a saber de qué se trata, pero no tenía yo información sobre esto de materiales de construcción. Y otros, y por supuesto también, por ejemplo, en tema de alimentos como el pollo, incluso para el precio de la tortilla. Sí, de eso sí sabía, en Guerrero, precisamente, pues básicamente ahí, y que sería Chilpancingo, de lo que tengo más información, y no sé, en el lugar de la platería antigua. Taxco. Sí, de ahí tengo información, de esos dos lugares, que ya se está viendo. ¿Cuáles son las acciones que va a tener el gobierno? Sobre todo porque muchas de las personas pues se sienten amenazadas en algún caso, en caso pues de no atender este tipo de también el caso de Michoacán, en algunos lugares también. De no atender este tipo de imposiciones, pues temen a las represalias y ya es una especie de pues pesadilla para ellos. Lo que mencionan es que aunado a temas, por ejemplo, de inflación, en este tipo de situaciones se llega a incrementar hasta en un 40% lo que tienen que pagar por este tipo de redes, por así es mencionarlo. Sí, lo más lamentable es que haya represalias, como desgraciadamente ha sucedido en algunas partes, muy pocas, afortunadamente también, pero vamos a seguir combatiendo la delincuencia. Aquí no tenemos información sobre eso. O sea, de que grupos criminales cobren piso. No tenemos mayor información, pero sí hay extorsión. O sea, una de las actividades ilícitas es esa, de los grupos, la extorsión, entre otras, y se combaten todas: el secuestro, el narcomenudeo, la elaboración de drogas sintéticas, el tráfico, todo se está atendiendo para garantizar la paz, la tranquilidad. Gracias, presidente. En un segundo tema, ya ayer lo mencionaba, usted hablaba de las declaraciones del escritor Juan Villoro, en torno a que, bueno, pues algunas de las situaciones que pasaron, incluso en lo personal, cuando mencionaba usted también, y lo menciona Villoro para Proceso igual, que pues él en 2006 incluso se involucró tanto en el movimiento que era imposible, decía, no abonar algo al mismo. Lo que él mencionaba es que después de lo que sucedió en 2006,
la actitud que tomó con el cierre de Reforma, que también ya recordaba usted, pues es una situación de desencanto para él y bueno, pues para algunos otros personajes también. Pero lo que él menciona en la crítica es pues precisamente que hay situaciones que por supuesto se salvan en torno a este sexenio, que no, una de ellas es que no es que todo esté mal, que por ejemplo también mencionaba que los sexenios anteriores no se puede decir tampoco que estuvieron mejor que el actual, pero que sí hay situaciones que se tienen que atender, que se han hecho algunas cosas que no están bien. De hecho, él hablaba de una cuestión de caudillismo personalizado que se dio a partir de la actitud que se tomó después de 2006, a partir también ya de la elección de 2012, y que uno de los mejores escenarios para México debió ser, en todo caso, que usted ganara las elecciones en 2006 cuando estaba en plenitud de sus facultades y cuando no se habían hecho pactos que no parecieran muy pues defendibles de alguna manera. También la situación en torno a que no se acepte la crítica. En muchos casos lo que dice el escritor es que la crítica no es para destruir, sino para perfeccionar de alguna manera, en este caso pues que sería el modelo una vez que llegó ya usted al poder. Preguntarle en todo caso, y muchas de estas situaciones también, por ejemplo, las críticas que hace algunos sectores como el de feministas, como el de también científicos, y también otra crítica es que no ha habido mucho apoyo a sectores como la cultura, como el científico, etcétera. Preguntarle si este tipo de críticas, este tipo de opiniones, si usted opina que si alguien no está totalmente de acuerdo con usted, ya lo ubica automáticamente en ser conservador, en el conservadurismo, para empezar. No, es mira, lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces, simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad y defendiendo el statu quo. Su papá, Luis Villoro, un hombre independientemente inteligente, un hombre bueno, además gran escritor para los jóvenes. Si quieren saber qué fue la revolución de independencia, hay que leer a don Luis Villoro. Es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la independencia de México. Y tiene textos filosóficos importantísimos. Tiene uno sobre la moral que es espléndido. Su hijo tiene buena formación, sobre todo es de los más conocedores de la literatura rusa, de los escritores rusos. Eso a mí me ha parecido muy bueno, porque se ha convertido en un especialista en el conocimiento sobre literatos, cuentistas rusos. Tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos, y él hace también buenos ensayos, pero es
muy gelatinoso. Le falta más contextura. Aplomo, ¿no? Y para justificarse, pues empieza a buscar excusas, ¿no? De que yo debía haber ganado en el 2006, pero después no le gustó el plantón, y que ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico. Lo que mencionaba es que ha tenido algunas acciones. Permíteme, que acuerdos con el narcotráfico, es gravísimo eso. Una acusación de ese tipo es de deshonestidad intelectual, mínimo. Acuerdos con los ricos y no sé qué, son 3. Es que los militares, es que él mencionaba el militarismo. Sí, mencionaba él que el militarismo, o sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte. Entonces todo porque él quiere seguir recibiendo premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara. En una de esas le dan el Príncipe de Asturias, pero no, y va a ser respetado siempre, pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Entonces, no somos autoritarios, sino sencillamente pues nos gusta llamar a las cosas por su nombre, y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía. Precisamente por lo que menciona usted, lo que él mencionaba en realidad es que se han tenido algunas acciones, se han tomado algunas acciones que podrían o que benefician en todo caso justo a los millonarios, al ejército y al narcotráfico, sí, no como tal que haya acuerdos. ¿No? Sí, pero ¿cuáles son esas acciones? Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros, ni he entregado concesión a mineros. He defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica. Nada. Es puro cuento. Es la forma de justificarse. Y hasta había tardado mucho. Porque pues uno ya sabe quién es quién. Pero pues ahora se le presentó la oportunidad, o le preguntaron el proceso que anda detrás de eso, y pues se ensartó. Ahora sí que sí, y va a tener, estaba yo viendo que el actor el Cochiloco lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de su zapato. Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más. Pero eso es lo importante, la polémica, el debate. ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la presidencia de la República?
no llegué antes por el fraude electoral. Y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos. Porque eso también lo hizo Salinas después del fraude. Cuando no encuentran legitimidad aquí, se van a buscar legitimidad al extranjero. Y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero. Presidente, también en otro sentido usted hablaba del asunto de la transformación, lo cual ha mencionado en varias ocasiones. En sí el escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más. Preguntarle, usted la adjudica como tal a su propia administración, pero solo si no consideraría que en todo caso eso le correspondería pues a la historia calificarlo, es equiparar su gobierno, por ejemplo, con temas como la independencia, la revolución. Pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado. Si a él le parece que es más de lo mismo, pues está en su derecho. Si a él le parece que es igual que el gobierno pasado o que el gobierno de Calderón o que el gobierno de Fox o que el gobierno de Zedillo o que el gobierno de Salinas, cuando por cierto nunca criticó nada, pues está en su derecho.